Entonces dijimos que hemos titulado el sermón de esta tarde, El hombre y la mujer pecan. El hombre y la mujer pecan. Ya hemos hablado del capítulo 1, donde Dios creó los cielos y la tierra. Es Dios el creador de todas las cosas. No fue un accidente, una bomba que explotó ahí y todo se creó. Eso es mentira. Dios creó los cielos y la tierra. Dios también creó al hombre y a la mujer y los creó a imagen y semejanza de Él. Creó ¿qué? Hombre y mujer. Cualquier otra cosa es una desviación de la mente humana, pero es hombre y mujer, es lo que Dios creó. Y ahora venimos entonces al día 3. Y este tercer día es donde el hombre, no es el día 3, es el capítulo 3 del libro de Génesis, ¿ok? Capítulo 3 del libro de Génesis. Y vamos a ver qué podemos aprender el día de hoy. El hombre y la mujer pecan, ¿ok? Vamos a comenzar entonces hablando sobre el pecado del hombre. El pecado del hombre. Aunque en realidad fue la mujer la que pecó, ¿no? Sí. Pero él le siguió la corriente. Así es de que lo consideramos como el pecado del hombre. Y al decir el hombre, no estamos excluyendo a la mujer de ninguna manera. El hombre es el representante de todos nosotros, de todos los seres humanos. Por lo tanto, ahí está incluida también la mujer. Pero veamos entonces qué sucede. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 19. Y vamos a comenzar por acá, diciendo lo siguiente. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Ahora, es interesante, póngase a pensar. La serpiente era el más astuto. El más astuto, que es la astucia, es esa capacidad de poder engañar a alguien, aparentando algo muy diferente, como queriendo decir, yo no fui, échale la culpa a otro, pero yo no soy culpable. O como dice la canción, ¿verdad? Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar, diles que yo no fui. Esa es la astucia. La serpiente era astuta, dice, más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día, con esa astucia que tenía, cierto día le preguntó a la mujer. Mire, y siempre he dicho yo, aquí podemos ver nosotros el primer problema que enfrentamos todos y cada uno de nosotros, al igual que lo enfrentó Eva. ¿Cuál es el primer problema? No tienes absolutamente nada que andar hablando con una serpiente. Ese fue el primer error, meterse a hablar con una... póngase a pensar usted, porque no nos dice la Escritura cómo fue esta conversación. ¿Fue algo audible? ¿En realidad la serpiente le habló audiblemente a Eva? ¿O fue algo en su mente? Porque el día de hoy, si nosotros oímos hablar a un animal, yo creo que nos pondríamos a pensar 2 veces, ¿cierto o no? A veces nosotros hablamos con nuestros animalitos. Yo hablo con mi perrito y le digo, ¿qué? Buenos días, ¿cómo estás? Esto y lo otro, pero le digo, no me vayas a contestar porque entonces me vas a asustar. Pero aquí la mujer se metió a tener una conversación con la serpiente. Primer error. Dice, mira lo que le dice la serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Interesante, es una pregunta. Pero ¿qué es lo que está preguntando en realidad? Lo que está preguntando en realidad la serpiente es sembrando una duda en la cabeza de la mujer. ¿Duda de qué? Que ponga a tela de juicio lo que Dios le había dicho. Dice, ¿de cierto? O sea, ¿de verdad? ¿De verdad Dios les dijo esto? ¡Qué malo es Dios! ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros que Dios es malo? Pero sabemos que Él no lo es. Pero ese pensamiento, si usted le da cabida en su mente, va a seguir los mismos pasos que Eva y va a caer en pecado. En otras palabras, la serpiente está poniendo duda acerca del carácter de Dios.
poniendo en duda la palabra de Dios. Viene entonces y dice, quiero que vaya ahora conmigo al libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, porque vamos a ver de dónde fue que sacó la idea esta, la serpiente. Mire bien. Perdón, ahí estamos ya. Génesis 4, el 1 al 11, le dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo, la serpiente. El diablo también se conoce como la serpiente antigua. El Espíritu aquí lleva al Espíritu Santo, lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para que ahí lo tentara el diablo. Déjeme decirle, la tentación no es pecado. Todos nosotros somos tentados todos los días. Se hace pecado cuando cedemos a la tentación. Pero el ser tentado, todos somos tentados todos los días. ¿Sí o no? Amamos a nuestros cónyuges, pero de vez en cuando también nos sacan de quicio, ¿sí o no? Pero no actuamos de acuerdo a esas emociones, ¿sí? Porque al actuar entonces ya caemos en pecado. Dice el versículo 2: durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Claro, después de 40 días y 40 noches sin tomar algún alimento, cualquiera va a tener hambre. ¿Sí o no? Viene entonces y sigue en el versículo 3. En ese tiempo el diablo se le acercó. Mire, el diablo es bien astuto, lo dijimos. La serpiente, ¿qué? Era más astuta que todos los animales. Esperó hasta que Jesús, ¿qué? Tuviera hambre. ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué no llegó en el primer día que Jesús estaba ayunando? No, es que Él va a buscar los momentos más débiles de nosotros para venir con una tentación. Si no, no nos va a hacer caer. Dice: en ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo, escuche, ¿qué le dijo a Eva? ¿De veras Dios le dijo que no comieran de ningún fruto? ¿Qué dice? Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sí qué? Si eres el Hijo de Dios. O sea, le está diciendo, si en realidad tú eres el escogido de Dios. Si en realidad tú eres el Mesías, si en realidad eres aquel que va a salvar al pueblo de Israel junto con toda la humanidad del pecado, vamos a ver si es cierto. ¿Qué le dice? Di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no. Amén. No. No. ¿Qué dice? Las Escrituras dicen. Mire, eso es lo que Jesús venció siempre diciendo que las Escrituras dicen. Está escrito. Y es como nuestra defensa no es nuestra propia fuerza. Es la misma palabra de Dios al nosotros ¿qué? Obedecerla. Pero la tentación siempre va a ser ¿qué? Duda de lo que Dios te ha dicho. Duda de las bendiciones que Dios dice que te pertenecen a ti. Pon en tela de juicio el carácter de Dios. Esa es la tentación. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y me encanta, de cada palabra. Hay algunos hoy día que dicen que somos cristianos nuevo testamentarios. ¿Y qué hacemos entonces con el Antiguo Testamento? Si el Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios. No, nosotros somos creyentes de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Está conmigo? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, otra vez más, este es lo que nosotros llamamos, ¿qué? Terco, necio. No te va a venir solamente a tentar y le dijiste que no, pues ya se va a ir. No, va a volver. Créeme que va a regresar. Y le dijo, una vez más, ¿cuál es la tentación? Si eres el Hijo de Dios. O sea, te dijeron que eres hijo de Dios, pero ¿de veras eres hijo de Dios? ¿Qué le dice? Tírate. Y mire, y ahora algo bien interesante. El diablo conoce la Biblia.
El diablo sabe las escrituras. Ahorita se las va a recitar a Jesús, que le dice, tírate. Pues las escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. El diablo sabe la palabra, pero el diablo no obedece la palabra. Esa es la gran diferencia. ¿Está conmigo? Nosotros recibimos la bendición de Dios cuando no solamente conocemos la palabra, sino la ponemos por obra, la obedecemos. Ahí está la bendición del Señor. Sigue diciendo el versículo 7. Jesús le respondió, las escrituras también dicen, otra vez más, la palabra de Dios dice, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Mire, no se da por vencido. ¿Qué le dice el versículo 9? Te daré todo esto. Perdón, ¿todo esto? ¿Todo qué? Todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Bueno, ¿y este por qué ofrece algo que no es de él? No, lo que pasó es que ¿a quién le había dado Dios la gloria de todo esto? A Adán y a Eva. ¿Se acuerda que los colocó en el paraíso y les dijo, aquí ustedes pueden hacer lo que hagan todo, sometan todo, dominen todo? Pero ellos al pecar le cedieron este derecho a Satanás. ¡Qué tremendo! El versículo 9, te daré todo esto. Dijo, ¿sí qué? Si te arrodillas y me adoras. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen de ninguna clase, no vas a adorar a nadie más que a Dios. ¡Wow! Vete de aquí, Satanás, le dijo Jesús, porque las escrituras dicen, una vez más, ¿se da cuenta? Jesús no, aunque es Dios, pero no sale con con todo su poder, porque él bien podría haber destruido a Satanás ahí mismo. Pero ¿cómo es que está luchando él? Como hombre, como ser humano, como Jesús, hombre, con la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? Las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces el diablo se fue y llegaron ángeles a cuidar a Jesús. ¡Qué excelente! ¿Cuándo llegaron los ángeles a cuidar a Jesús? Después de que mandó al diablo, decimos nosotros por el diablo, no, lo mandó por donde tenía que irse. ¿Está conmigo? En el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 13 y 17, para que comprendamos esta situación, nos dice, se me olvida el clicker. ¿A dónde estamos? Mateo 4, 1 al 11, no, ya me pasé ahí. Estamos en Mateo. Aquí estoy. Mateo 3, 13 al 17. ¿Qué? Para que vayan leyendo conmigo. Por eso se me quedaban viendo, pero nadie me decía nada. Dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Esto pasó antes de la tentación de Jesús. Dice el 14, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Mire, Juan el Bautista, el que había dicho que después de él venía Jesús, que él no era digno de desatar las correas o desatarle las codeas de los zapatos, de las sandalias. Ahora, ¿qué le está diciendo al Señor? Está intentando convencerlo de que no lo hiciera, de que no se bautizara. ¡Qué tremendo! Así, igual también van a haber de repente algunos hermanos que nos van a decir, no hombre, no le hagas caso a la palabra de Dios. Tú puedes hacer esto y tú puedes hacer lo otro. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Mira lo que le dice Jesús. Sigue Juan el Bautista diciendo, yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? El 15 le dice, pero Jesús le dijo, así debe hacerse
porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces, ¿podemos hacer nosotros ahora lo que se nos dé la gana? Aparte de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios. No. Dios, ¿qué es lo que pasa? Dios manda que todo lo que Él ha dicho se tiene que cumplir. Y Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Eso no lo puede hacer a un lado cualquiera, nadie. Sigamos. Después del bautismo, miren lo que sucede. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, y esto que dice salía, esto hace una aclaración para nosotros, que el bautismo no es agarrar un spray y rociarle agua sobre la cabeza a alguien, no. Dice, Jesús salía del agua. Tiene que ser un bautismo, ¿por qué? Por inmersión. Usted tiene que ser sumergido completamente en agua. Dice, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, que descendía sobre él como una paloma. No se confundan, no es que una paloma, no, dice como. ¿Sí? Como una paloma. Y sigue diciendo en el 17, y una voz. O sea, ya tenemos al Espíritu Santo simbolizado en una paloma. Y ahora dice, y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¡Qué tremendo! Aquí tenemos declarada públicamente la Trinidad de Dios. Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, Jesús el Hijo de Dios y Dios Padre hablando desde los cielos. Así que si tú no crees en esta Trinidad, estás en contra de lo que establece la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Amén. Regresemos entonces a Génesis. Regresamos a Génesis 3, versículo 2 al 3. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Mire, defiende la palabra de Dios, ¿sí o no? Dice, claro que podemos. ¿Cómo que no podemos comer? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Pero aquí se mete en problemas. Por eso le dije, no hable con el diablo. ¿Qué se mete a andar hablando con serpientes? Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo. Aquí es ahí donde empiezan los chismes, donde empezamos a hablar tanto que metemos cosas que no son ciertas. ¿Qué dice? Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. ¿Cuándo dijo Dios eso? ¿Cuándo dijo Dios que no debían tocarlo? Ya lo vamos a ver. Si lo hacen, morirán. Para esto vamos a regresar, igual como lo hicimos con Mateo, vamos a regresar un poquito antes, para poder ver qué es lo que Dios dijo. ¿Qué dice? Génesis 2, 15 al 17. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió. A ver, ¿qué es lo que le advirtió Dios? Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. 17. ¿Qué dice el 17? Aquí está la prueba para que no diga el pastor dijo. No. Dice que excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Dónde está que no lo tocara? Ese es invento de Eva. Como a veces nosotros decimos, la Biblia dice, el que madruga, Dios le... ¿Dónde dice la Biblia tal cosa? No lo dice, pero nosotros decimos que la Biblia dice. Así está Eva. Y eso te mete en problemas. Créamelo. Vamos a seguir con Génesis 3, 4 al 19. Ahora sí.
Génesis 3, 4 al 19. ¿Qué dice la serpiente? No morirán, hombre. Respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Ah, mire qué tremendo. Pregunta, ¿que no leímos ya que Dios creó al hombre y a la mujer? ¿Cómo los creó? A su imagen y semejanza. Ya tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Pero aquí la Eva, ¿qué pasó? Ella quiso ser igual a Dios. En otras palabras, lo que la serpiente en realidad estaba diciendo es: ustedes pueden ser libres de Dios, hombre. ¿Cómo que Dios no quiere manipular a ustedes como que hagan solamente lo que Él quiere? No, libérense. Así como muchos cristianos hoy día también quieren liberarse y hacer lo que les dé la gana. Eso se llama autonomía. Yo quiero ser lo que yo soy y hacer lo que yo quiero. Autónomos. No. ¿Qué dice? Serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Y mire qué sucede. Para que le siga creyendo y hablando con la serpiente. La mujer quedó convencida. Qué tremendo. Ya, eso fue todo lo que tenía que saber la mujer. Yo puedo ser autónoma. Puedo liberarme de la esclavitud de Dios porque Dios quiere que yo camine de esta forma y no se puede. Ah, qué tremendo. La mujer quedó convencida. ¿Cuántos están convencidos el día de hoy? Dígame si no. Yo he hablado con personas cuando les miento la palabra de Dios y les digo, pues la palabra, no, pero ese libro fue escrito por un montón de hombres y tiene un montón de errores. ¿No lo ha oído usted? Sí. Ya están convencidos. Ellos ya se convencieron de que la palabra de Dios no es necesariamente la palabra de Dios. Por eso es que tenemos la sociedad que tenemos. Porque ¿qué es la base para un comportamiento correcto? Lo que ellos piensan. ¿Qué decimos nosotros? Cada cabeza es un mundo. ¿Será? No. No. Tú puedes hacer lo que tú quieras, pero vas a dar cuenta de eso. Y vas a dar cuenta con Dios. A Dios le vas a dar cuenta. Sigamos. La mujer quedó convencida. ¿Pero cómo la convenció? Mire, ¿qué dice? Vio. Usted y yo tenemos que hacer un pacto con nuestros ojos. ¿Qué es lo que nos vamos a permitir ver y qué es lo que no vamos a permitirnos no ver? Porque de nuevo, yo puedo ver cualquier cosa, pero ¿me convendrá estar viendo pornografía? No. Yo puedo ver a mi mujer todo el tiempo, pero ¿me conviene estar viendo a la vecina? No. Pero ¿qué hizo? La mujer quedó convencida porque vio que el árbol era hermoso. Pregunta, ¿y cuántas veces no lo había visto? Ah, pero como ahora ya le puso la duda la serpiente, ahora empieza a ver al árbol. Y mire, y con la vista empiezan ¿qué? Los deseos. Empieza la mente a trabajar. Ay. Y su fruto parecía delicioso. O sea, no lo había probado, pero a ella ya se le caía la baba. Porque le pareció ¿qué? Le pareció delicioso. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Usted mira, usted empieza a pensar y empieza ya a saborear. Y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella. A veces ha oído también a hombres decir, es que la mujer fue la primera. Ahí estaba Adán sentado a un ladito de ella. ¿Y qué dijo? No dijo nada. Póngase a pensar un ratito conmigo. El día de hoy mucha gente habla cada tontera y hablan cada blasfemia en contra de Dios. Y nosotros los creyentes, como Adán, sentaditos ahí a un lado y no hicimos nada. No, ¿por qué no hicimos? No, espérate.
Estás hablando mal de Dios. Dios no es así. Por lo menos el Dios que yo conozco de la Biblia no es así. Pero la misma historia, ¿verdad? Que dice, y él también comió. Vámonos. Él también comió. Por eso le dije, el pecado de Adán. Ya lo vamos a ver. Más claro no puede estar. Versículo 7. Nos dice, en ese momento, ¿cuándo? En ese momento. En ese momento se les abrieron los ojos. Digo, me pregunto porque yo fui criado con un montón de perritos. Y una perrita una vez tuvo como 8 perritos. Chulos, lindos. Pero los ojitos no los abrían. ¿Sabía usted eso de los perros que nacen ciegos? Ellos hasta como a los 15 días, digo, más o menos, abren los ojos. Digo, así estaba Adán y Eva. Se les abrieron los ojos. Y de pronto sintieron, ¿qué? Vergüenza por su desnudez. Andaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Cuándo entró la vergüenza? Cuando pecaron. ¡Wow! Cuando pecaron. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. ¿Serían salvadoreños esto? Se quisieron hacer como tamalitos, envolverse con hojas de higuera. Mire, y esto es el intento del hombre siempre de querer cubrir él mismo su pecado. Y no se puede. No se puede. Dios nos conoce, Él nos creó. Sigamos. Vamos a ver qué sucede. Porque mucha gente subestima esto. Versículo 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, cuando dan ganas de echarse un cafecito con pan, ¿verdad? Dice, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Pero esto lo hacía Dios seguido. Dios bajaba a platicar con Adán y con Eva. Pero en este día algo sucedió diferente. Dice, así que se escondí. ¿Y por qué ahora sienten miedo? Porque tienen vergüenza. Por la vergüenza, por el pecado. ¿Y cierto o no? Mire, de repente nosotros estamos en la iglesia y todos felicidades, los hermanos bien buena onda, y de repente alguien peca, ¿y qué es lo primero que hace? Huir de Dios. Deja de venir a la iglesia. Es la misma situación. Nos escondemos de Dios. Queremos como que Dios no nos vio. Por favor. Dios estaba viendo todo lo que estábamos haciendo. Amén. Dios ve todo. Dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Qué absurdo, ¿no? Hasta el pensamiento les cambió. Porque supuestamente habían comido del árbol del ¿qué? Del conocimiento del bien y el mal. Pero parece que no tenían tan conocimiento pensando que se pueden esconder de Dios. Es absurdo. Versículo 9 nos dice, entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Se ha puesto usted a preguntar, o se ha hecho esta pregunta alguna vez? ¿Por qué llamó al hombre primero? Este es el orden de Dios. Esto es lo que Dios establece. Al hombre lo creó primero. Al hombre fue a quien le dijo el Señor, no a Eva. Al hombre. Y lo llama el Señor entonces al hombre, ¿dónde estás? Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Que no sabía Dios dónde estaba, sí. Pero Dios siempre quiere confrontarnos a nosotros, que seamos nosotros los que confesemos. Él ya lo sabe, pero soy yo el que tiene que reconocerlo, que he pecado contra Dios. Y necesito, ¿qué? Confesárselo. El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo, porque estaba, ¿qué? Desnudo. Mire, no solo entra después del pecado
¿Entra qué? El temor. Entra la vergüenza. Nos escondemos de Dios. Wow. ¿Qué dice el versículo 11? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? Sí, igual volvemos y decimos, ¿verdad? Una vez tuve una pareja que quería que los casara. Y le dije, bueno, yo te caso, yo no tengo ningún problema con eso. Pero vamos a tener que tener unas conversaciones antes, ¿verdad? Como consejería prematrimonial. Y me descubrí en la conversación, porque era una pareja que me había recomendado un compañero de trabajo, que yo no lo conocía. Entonces comenzamos a hablar y todo, y me di cuenta de que ella venía de una familia cristiana. ¿Okay? Ella venía de la familia cristiana. Él no era creyente. Entonces ahí me tiene que, como a cualquier otro pastor, se te tiene que prender las antenitas de vinil y decir, bueno, aquí qué onda. Entonces le dije yo, después de como unas 3 veces que nos estamos reuniendo, le dije, bueno, ¿sabes tú que la Escritura dice esto, esto, esto y esto? Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, tú le fallaste a tus padres, ¿okay? Al tener relaciones sexuales con este muchacho. Le fallaste a este muchacho porque le has dado un mal ejemplo. ¿Está conmigo? Y le digo, y le has fallado a Dios. Así que tienes que, primero arrepiéntete, pídele perdón a Dios, pídele perdón a este muchacho y pídele perdón a tus padres. Ahora dígame, ¿es lo correcto o no es lo correcto de hacer? Claro que sí. ¿Sabe cuál fue la respuesta de ella? Es que ese versículo no aplica para mí. Oh, discúlpame. Sí, pero se da cuenta cómo no podemos, no sé, eso sería hipocresía, el decir que ciertos versículos aplican a mí pero a otros no. ¿Qué es eso? No, es toda la palabra de Dios. Amén. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené? Es una ordenanza. Los mandamientos de Dios son una orden, no son opcionales. Si quieres, si te conviene. No, es una orden. Y ante una orden solamente hay una opción. ¿Cuál es? Obediencia. Obediencia. Pero el día de hoy no queremos verlo de esa manera. Versículo 12. Y tengo que apurarme porque... Versículo 12 nos dice, el hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Muy conveniente, ¿no? Ahora le echa la culpa a Dios. Entre comillas, eso es lo que está haciendo. Si no me hubieras dado esa mujer, pero bien felizote que se puso cuando se la dio, ¿verdad? Pero ahora le dice, no, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Versículo 13. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo te puse como ayuda idónea, no para que viniera a destruir aquí a Adán. Eres ayuda idónea. ¿Qué dice? La serpiente me engañó. La serpiente, lo mismo, ¿se da cuenta? Yo no soy culpable. Y no es la sociedad la que dice lo mismo el día de hoy. No, es que lo que me hicieron a mí. O es que mis antepasados me trataron así. O es que, no, somos culpables, hombre, terminemos el asunto de un solo, hay que asumir responsabilidad. La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí, como no. No es así la cosa. Dice el versículo 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, mire, me encanta, porque eso, ¿sabe qué se llama esto? Justicia. Nosotros después de la caída somos injustos.
Y se lo voy a mostrar bien sencillo. En una familia de varios hijos hay un favorito. Y no me diga que no, porque yo sé que sí. Hay un favorito. Pero ¿sabe qué? Pero no deberían de haber favoritos. Todos parejos. Es más, mis hermanos mexicanos tienen un dicho: o todos hijos o todos entenados. ¿Se da cuenta? No podemos hacer diferencia. No se puede hacer diferencia. Lo que yo le estoy predicando a usted aplica primero para mí, como también aplica para usted. Amén. Amén. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, ouch, ¿qué dice? Eres maldita. Y mire lo que sigue, porque pongámonos a pensar un momento. Dice: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales. ¿Cierto o no? El animal que más detestamos es la serpiente. Es la maldición que Dios le puso. ¿Qué dice? Tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre. ¿Cómo andaría antes? ¿Paradita? No sé. Pero de acuerdo a la maldición, se arrastra. El día de hoy se arrastra. ¿Qué dice? Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo. ¿Durante qué? Durante toda tu vida. Ah, la astucia te va a llevar a qué? A que te arrastres. Sigamos el versículo 15, porque no para ahí. Y ya desde aquí empezamos a ver a Dios como malo, ¿verdad? Uy, qué malo Dios. Malo no, Dios es justo. Esto es justicia. Cuando algo nos sucede, que alguien nos hace mal, ¿qué es lo que clamamos? ¡Justicia! Cambia los papeles. Ahora, ¿qué tal si tú estás del otro lado? No, perdóneme. No, justicia. ¿No pedía justicia? Mire Dios. Y pondré, ¿qué dice? Y pondré hostilidad entre tú y la mujer. O sea, entre la serpiente y la mujer. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. ¿Descendencia de ella? ¿De quién estará hablando? Dice, su descendiente. No es descendencia, descendiente. ¿Quién es la descendiente o el descendiente de la mujer? Cristo Jesús. ¿De dónde nació Jesús? De una mujer. Qué excelente. Su descendiente te golpeará la cabeza. Y de hecho, ¿sabe que la serpiente así la matan? Es en la cabeza que hay que darle para que se muera. Sí. Y tú le golpearás, ¿qué? El talón. ¿Cuál es el talón? El del pie. Eso fue lo que hizo Satanás, creyendo que le había ganado la batalla a Jesús, crucificándolo según él. Al tercer día se le levantó entre los muertos, porque solo fue una mordidita en el talón. Sigamos, versículo 16. Luego le dijo a la mujer, mire, Dios va parejo, la serpiente, ahora viene la mujer. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo, ¿escuchó eso? Más agudo. Yo no sé, entre nosotros los hombres, cuántos han estado en el nacimiento de sus hijos. Pero yo estuve en el nacimiento del mío, y créame que esa imagen no es muy bonita. Ver a mi mujer casi partida por la mitad, porque la cortadura que le hacen es así, pero como les tiran el cuero, se mira que está partida como por la mitad. Y el dolor. Alguien dijo, ¿quieres sentir cuál es el dolor de parto de una mujer? Agárrate los labios de abajo y estírate hasta que te los pongas de cachucha. Ese es el dolor. Pero que dice, haré más agudo. Quiere decir que entonces no iba a ser tan agudo el dolor de parto, pero parte de la maldición por pecar, por rebelarse contra lo escrito de Dios, ahora lo haré más agudo, el dolor de tu embarazo. El decir más agudo va a ser más fuerte. Sí. Y dice, y con dolor darás a luz.
Algunas mujeres dicen gracias a Dios por la C-section. Dice, y desearás controlar a tu marido. Mire, el desear controlar a su marido es parte de la maldición, no es una bendición. Y sí, es cierto, la mujer quiere controlar. Es parte de la maldición. No fue creada Eva para controlar al hombre. ¿Fue creada para qué? Para ser ayuda idónea. Pero él, ¿qué dice? Gobernará sobre ti. Claro, el machismo es maldición. Que no le digan, que no le cuenten. Ahora la mujer quiere ser, porque ya se cansó del machismo. Es un feminismo machista, eso es todo lo que es. Ahora ella quiere darle la vuelta a la tortilla, como que si la tortilla ya estaba mal. ¿Qué bueno va a salir ahora con que la mujer controle al hombre? Nada. Absolutamente nada. ¿Parte de qué? De la maldición. 17. Y al hombre, porque le dije, Dios es justo. ¿Quiénes fueron los involucrados en el asunto? Vámonos, todos parejos. O todos hijos, o todos entrenados. Y a todos nos llevó. A todos les cayó. El día de hoy nosotros a veces somos injustos. Porque los hijos hacen alguna desobediencia, pero al que queremos más, le cae menos. Eso es injusticia. ¿Está conmigo? Sí. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, vaya, por andar haciendo caso. ¿Qué dice? Y comiste del fruto del árbol del que te ordené, una vez más, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. ¡Wow! ¿En qué sentido es la tierra maldita? Que no se recuerda cuando comenzamos leyendo que Dios creó el jardín y no había lluvia, pero del suelo salía un vapor, una neblina que regaba la tierra. Adán no trabajaba, no hacía nada. El día de hoy, ¿qué? Especialmente aquí donde estamos viendo nosotros, todo es vamos a trabajar, y ahora duro. Aquí viene ahorita. ¿Qué dice? Mire. Te ordené que no comieras de la tierra, es maldita, ahora la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder, ¿qué? Vivir de ella. ¿Cierto o no? Trabajamos hasta los 60 y feria de años. 67 creo que son, ¿sí? Para jubilarnos. ¿Para qué, fe? ¿Para qué? Si ya nos quedan más unos 10 años más de vida. Dígame, ¿es justo? De acuerdo al pecado. Lo que pasa es que nosotros no vemos el pecado como Dios mira el pecado. Sigamos, porque eso no se acaba ahí. 18. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. ¿Qué dice el 19? Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de donde, ¿qué? De la que fuiste formado. Polvo, y al polvo regresamos. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Con el sudor de tu frente. Y hay algunos astutos como la serpiente que creen que ahora no es el sudor de tu frente, es el sudor del de enfrente. No, es el sudor de tu frente. Veamos entonces. Les prometo que vamos a ir más rápido para terminar. El paraíso perdido, el juicio de Dios. El hombre peca, desobedece a la palabra de Dios. Dios viene y corrige, porque Dios siempre va a corregir. Y Dios siempre, ¿qué? Va a disciplinar. Lo sabemos por el Nuevo Testamento, que nos dice que Dios disciplina a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Por hijo. Así de que cuando sientas la corrección de Dios, dale gracias a Dios porque eres hijo. Por eso te está corrigiendo Dios. Si Dios, entonces si no fueras hijo de Él, haz lo que tú te den ganas. No. Es similar al papá, a la mamá.
Amén. El muchacho se va para allá y le dice uno, no, para allá no vaya. Pero Ojalá. estamos. Veamos entonces el paraíso perdido, el juicio de Dios. Nos dice aquí entonces, seguimos, Génesis 3, 20 al 24, ya con esto nos despedimos. Dice, después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre Eva. O sea, no se llamaba Eva, ¿verdad? Se llamaba Isha, ¿se acuerda? Varona. Dice que, porque ella sería la madre de todos los que viven. Eva es la madre de todos nosotros. 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. O sea, ellos en su intento de cubrir su pecado se consintieron tamales salvadoreños. Quisieron taparse, cubrirse con hojas de banano. ¿Sí? Pero mire, aquí viene Dios. Y aquí viene el primer derramamiento de sangre. El primer sacrificio. Porque ¿de dónde salieron las pieles? De un animalito inocente. Wow. Entonces, ¿quién es el que verdaderamente, y en todo el Antiguo Testamento, por eso vemos que todos los sacrificios que ellos hacían, pero esos sacrificios solamente ¿qué? Solamente cubrían, no quitaban el pecado. Lo cubrían, y por eso tenían que hacer sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. ¿Hasta qué? Hasta que apareció la simiente de la mujer, Cristo Jesús. Y Él entregó su vida, Él murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para borrar, no solamente para cubrir, para borrar nuestro pecado. Eso es el Evangelio. Por eso le digo, aquel cristiano que me dice a mí, no necesito el Antiguo Testamento, no sé qué está hablando. Porque todo el Antiguo Testamento viene hablando de Cristo, nos viene hablando del carácter de Dios, de cómo Él trata con el asunto del pecado. Es Él quien inicia, no nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Dios nos busca a nosotros. Desde el jardín del Edén nos ha venido buscando. Versículo 21. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Pobre animalito, tuvo que morir por culpa del pecado de Adán y Eva. 22. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. ¿Se da cuenta? La Trinidad, ¿con quién está hablando? Pues Dios está hablando está hablando el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Miren, dice, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento, en ese sentido nada más. No es que seamos dioses. Jamás cree usted que usted es Dios. ¿Qué dice? Miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Entiéndalo. Habían dos árboles que Dios puso en el jardín del Edén, ¿sí o no? El árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual comieron Adán y Eva. Y el otro árbol, ¿cuál era? El árbol de la vida. Y aquí nos dice que si llegaran a comer del fruto del árbol de la vida, entonces, ¿qué dice? Vivirán para siempre. ¿Qué simbolizaba ese árbol de la vida? A Cristo Jesús. Sin Cristo Jesús no tenemos vida, estamos muertos. Ahora va a entender un poquito mejor por qué Dios hace lo que hace después. Mira lo que dice el versículo 23. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén. ¿Los qué? Los expulsó. Les dijo, aquí se te acabó la renta y te me vas de aquí. ¿Y cómo lo vemos nosotros? ¡Ay, no! Dios, qué malo. No, Dios no es malo. Pero tú escoges. Tú escogiste esto. Así que el Señor Dios
los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar. Él no la estaba cultivando, por favor. Ya todo estaba hecho. Él solamente tenía que cuidarlo. Ah, no, pero él quería trabajar con el sudor de su frente. Pues órale. ¿Cuántas veces no nosotros, queriendo algo mejor, nos encontramos con lo peor? ¿Sí o no? Queriendo salir de Guatemala, entramos a Guatepeor. No estamos bien como Dios nos tiene. ¡Qué tremendo! Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra, de la cual él había sido formado. 24 nos dice lo siguiente. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines. O sea, este es otro tipo de ángel, querubín. Dice, querubines, no solo uno, serían dos o serían más, no sé, dice querubines, poderosos, al oriente del jardín de Edén. Y colocó una espada de fuego ardiente. ¡Wow! Como un rayo láser, ¿no le parece? Dice, una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? A fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Te vas porque yo quiero que te vayas. Y cuando yo quiera te detengo. Aquí pongo a mi angelito con una espadita que si te llega a tocar la espada te hace pedazos. No regresas aquí. Qué malo, Dios. No. Como tampoco es malo el padre de familia que tanto queriendo ayudar a su hijo que no entiende, tiene que dejarlo que entonces se rompa la nariz para que entienda, para que aprenda. Mire, esto suena duro, pero mire lo que Dios hace. Dios no juega con el pecado. Nosotros sí, pero Dios no juega. Por eso debemos orar por nuestros hijos. Es lo único que podemos hacer. Porque usted puede ir y agarrarlo del pelo, pero lastimosamente algunos de nuestros hijos, quizás a nosotros nos pueden agarrar del pelo, porque ya están más jóvenes y más fornidos que nosotros. Lo único que nos queda es orar, dejarlos en las manos de Dios. Pero Dios no juega con el pecado. Interesantísimo.